Eh, Hoy día vamos a hablar sobre un tema que nunca hemos hablado de este tema. Tengo ya prácticamente 10 años conduciendo este programa y nunca se ha hablado de un aneurisma en niños. Así que es importante que ustedes presten atención. Las arterias son como una manguera. Y si ustedes ven una manguera, ¿no?, tiene una capa, ¿no? En esta manguera, que nosotros con la que regamos el jardín, ¿no?, es una manguera gruesa, y algunas mangueras son un pedazo de jeve compacto y otras tienen como que capas. Esas mangueras son más caras porque tienen capas. Bueno, las arterias tienen capas y una de esas capas es una parte muscular que le permite a la arteria poderse dilatarse y contraerse, dilatarse y contraerse. Muchas veces esta capa no sale tan fuerte como pudiésemos esperar. Y entonces, con la presión que hay en la sangre, esto comienza a ceder y se hace como si fuese un chupito, un globito. Ok. Si esta arteria se llega a romper por la presión de la sangre, obviamente esa sangre trae una tremenda presión. Y esa presión en el cerebro es fatal, porque el cerebro no tiene a dónde correr. El cerebro vive dentro de una caja dura, que es el cráneo, y no tiene para dónde correrse. Por lo tanto, si hay una presión en el cerebro, el pobre cerebro queda estrangulado por la presión. Y la muerte es inminente porque esa tremenda presión aplasta el cerebro, va a comprimir unos núcleos importantísimos, que son los núcleos respiratorios y de la contracción cardíaca, y el paciente muere inevitablemente. Eso es la definición básicamente rápida y sencilla de un aneurisma. Bueno, los aneurismas en algunos casos son detectados porque el paciente refiere dolor de cabeza, pero muchas veces nosotros no le damos la importancia cuando el niño tiene dolor de cabeza, o a veces el niño cuando es pequeño no tiene cómo avisar, porque es un niño, ¿no? Y entonces el niño está en desventaja. Entonces, hoy día vamos a hablar de aneurismas en niños. Y esto es un tema importante, que aunque felizmente no es una enfermedad muy común, imagínate que le dé a tu hijo o a tus nietos, ¿no? Sería fatal, la tristeza que nos inundaría sería tremenda. Así que hoy día vamos a tocar este tema, ¿no?, gracias a la presencia del doctor Hernán Cañari, que él es neurocirujano pediatra, es un médico que ha hecho una especialidad en neurocirugía y después se ha hecho una super especialidad en pediatría. Así que lo que él nos tenga que decir es realmente importante. Mi querido Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, agradezco la invitación al programa Exitosa y al doctor Armando Macé para poder tocar ese tema tan importante que es el aneurisma cerebral pediátrico, ¿no? Bueno, te escuchamos porque es un tema muy importante. Sí, bueno, efectivamente los aneurismas cerebrales en los niños son enfermedades, o es una enfermedad bastante particular porque, a diferencia de los adultos, los niños no tienen muchos factores de riesgo, ¿no?, como por ejemplo la presión arterial alta, la diabetes, ¿no?, que predisponen en los adultos a formar aneurismas cerebrales. Sin embargo, en los niños, al no existir estas enfermedades que predisponen a los aneurismas, las causas más frecuentes vienen a ser las lesiones congénitas, ¿no? ¿Por qué lesiones congénitas? Porque en los niños nacen con una debilidad en la pared del vaso y por lo tanto esta debilidad se va haciendo mucho mayor conforme pasan los años, hasta que la pared de la arteria se vuelve tan débil que llega a formar un globito o un saco en esta arteria, ¿no? Y consecuentemente este saquito, este globo, puede llegar a romperse, ¿no? Efectivamente, los aneurismas cerebrales no tienen síntomas por lo general hasta que se rompen. Es por eso que se hace muy importante conocer los signos y síntomas cuando un paciente tiene un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral, cuando se rompe, por lo general tiene el niño dolor de cabeza muy intenso,
puede perder la conciencia, puede tener náuseas, vómitos, y a diferencia de los adultos, estos aneurismas cerebrales cuando se rompen en los niños, el riesgo de que lleva a que haga una enfermedad muy peligrosa, o sea, muy severa, es mucho menor con respecto a los adultos. Esa es la ventaja que tienen los niños, ¿no? Es menos frecuente que sean lesiones muy severas, ¿no? Por eso es que se hacen bastante frecuente poderlas tratar. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un aneurisma cerebral? Luego de los síntomas que presenta el niño, que es dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, llega al hospital el niño e inmediatamente se le hace una tomografía. Como están viendo en la imagen anterior, se observa una tomografía cerebral en la cual se ve el sangrado, ¿no?, dentro del cerebro. Es una hemorragia subaracnoidea, eso produce la ruptura de un aneurisma, e inmediatamente luego de detectar este sangrado dentro de la tomografía, se le hace un estudio vascular para identificar dónde es el punto de sangrado. En este caso se le hace un angiotem cerebral y en el angiotem se logra detectar el aneurisma cerebral. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en el angiotem se observa el saquito y el punto de ruptura. Luego de identificado ya la lesión vascular, en este caso con el angiotem, si quedara alguna duda de qué es lo que ha sangrado, se puede hacer, como ven en la pantalla, una angiografía cerebral, ¿no? La angiografía cerebral consiste en un procedimiento invasivo en la cual se aborda la arteria femoral en la ingle y con unos catéteres llegamos hacia las arterias que nutren al cerebro, inyectamos una sustancia de contraste y esta sustancia va a pintar todas las arterias del cerebro y de esta forma nosotros podemos detectar qué parte de la arteria ha sangrado, ¿no? Como ustedes pueden ver en la pantalla, ahí tienen una imagen de un angiotem, que es una tomografía que reconstruye los vasos sanguíneos, y al costado pueden ver la angiografía cerebral, que también nos permite detectar el aneurisma. Posterior a hacer la detección del aneurisma, tanto con tomografía o con angiografía, viene la parte del tratamiento. Podemos hacer el tratamiento por un abordaje tanto abierto como mínimamente invasivo por la ingle, que es el tratamiento endovascular. Ahí en la pantalla estamos viendo el tratamiento que es con un clipaje del aneurisma, ¿no? Es, como ven ustedes, antes se veía ahí el globito que estaba en las arterias, posteriormente ya no se ve porque está cerrado con un clip. Este clip ocluye totalmente el aneurisma y por lo tanto permite que el paciente no tenga el riesgo de resangrar, ¿no? Eso es lo más importante en el paciente, evitar el resangrado, ¿no? Y el otro tipo de tratamiento es el tratamiento endovascular, que se da ingresando a través de la ingle con unos catéteres. Llegamos hasta el punto donde está el aneurisma y dentro del aneurisma nosotros logramos introducir unos alambres, unos cois, unos espirales pequeñitos dentro del aneurisma y de esta forma evitamos que la sangre ingrese dentro del aneurisma y se produzca un sangrado, ¿no? Este es un tratamiento mínimamente invasivo con respecto al clipaje, que es un poco más invasivo, pero igual tienen los mismos resultados, ¿no? Ok, una pregunta, doctor. En cuestiones de estadísticas, en un niño, ¿cuáles son las edades en que es más frecuente la presencia de este aneurisma en los niños? Con respecto a los niños, hablamos que de menos de 18 años vienen a ser patología de tipo pediátrica. De todos los aneurismas cerebrales, solamente el 0.5% a 2% se encasillan en estas edades, en esta edad, de 0 a 18 años. O sea que es bastante poco frecuente, ¿no? Con respecto a los adultos, que es mucho más frecuente. Y la edad pico que se presenta en estos casos es entre los 5 y 10 años de edad, ¿no? Es mucho más frecuente entre esas edades. Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas principales que aparecen en un niño y qué recomendaciones nos das? Porque obviamente un niño a los 5 años todavía tiene ciertas limitaciones naturales para identificar los dolores o comunicarse bien.
Cuando hay estos casos, el médico hace una historia, e investiga más y tiene pues unos datos que me interesaría que tú compartes con toda nuestra teleaudiencia. Claro, los síntomas principales en los niños es el dolor de cabeza, pero muchas veces el niño no logra expresarlo con facilidad. Por eso el niño lo que hace es ponerse muy irritable, ¿no? Vomita, pierde la conciencia, ¿no? O disminuye su nivel de conciencia, puede estar confuso, hablando incoherencias, con náuseas, con vómitos y mucha irritabilidad, ¿no? Entonces eso ya nos lleva a sospechar a que pudiese ser esta enfermedad, ¿no? Pero ¿cómo la detectamos? Haciéndole la tomografía. Por eso es que los niños que tengan dolor de cabeza, náuseas, vómitos, irritabilidad o pérdida de conciencia, y sobre todo esto se da de forma súbita. No es que el niño va a tener dolor de cabeza paulatino, no. El dolor de cabeza es súbito, porque cuando se rompe el aneurisma es de forma súbita, inesperada. Entonces de esta forma uno puede identificar que pudiese ser por un aneurisma. Son pocas las enfermedades que se presentan de forma súbita. Las lesiones vasculares cerebrales, cuando se rompen, se presentan de forma súbita. Entonces esa es la sospecha principal. Claro. Nuestro invitado nos dice que obviamente cuando hay una ruptura, de un vaso dentro del cerebro, ¿no? El cuadro es muy evidente porque el dolor es muy grande. Pero previamente, si un niño se queja de dolores de cabeza, como lo sufre a veces algún adulto, eso no hay que dejarlo pasar de una forma desapercibida. Si un niño te dice, mamá, me duele la cabeza, o de repente tú notas que tu hijo ha pasado a ser muy irritable, si tu hijo vomita, por ejemplo, comienza a tener vómitos, ten cuidado, no lo dejes pasar. De repente dices, no, le voy a dar un mejoralítico, eso pasa, ¿no? A Dios gracias, es una enfermedad muy rara, pero dentro de esta frecuencia muy alejada, el doctor nos refiere de que entre los 5 y los 10 años esta enfermedad se hace más evidente. Así que el mensaje es, un niño de 5 años, un niño de 3 años, un niño de 10 años puede tener un aneurisma en el cerebro, sí, a pesar de su cortísima edad. Y que si esto se rompe, lamentablemente si el niño está lejos de una área hospitalaria, el peligro de que sea fatal es mucho más elevado. Entonces, ¿qué nos queda? No saber que un niño pequeño puede tener un aneurisma, sí puede tener. Y ¿qué puede caracterizar esta enfermedad? Una irritabilidad del niño que tú no la puedes explicar. El niño está irritable constantemente, el niño puede estar distraído, su capacidad intelectual tú ves que merma, o sea, no es el mismo niño de ayer. Peor si tiene vómitos, hay que estar atento, y una tomografía y una evaluación por un neurólogo pediatra sería lo indicado. Hay pocos neurólogos pediatras en el Perú, muy pocos hay, lamentablemente, esa es una realidad. Pero cualquier cosa, ahí lo tienen al doctor Hernán Cañari, que él es neurocirujano pediatra, y está en el conocido y famoso Hospital del Niño, que queda en la Avenida Brasil, ¿no? Para los que son de provincias, donde se realiza el desfile todos los 28 de julio, ahí está el Hospital del Niño, y ahí encuentran al doctor Hernán Cañari. Hernán, ¿algo más que quieras decir? Sí, bueno, quisiera dar unas últimas recomendaciones. Es que, como ya se ha discutido, los síntomas y los signos que tienen estos niños es claro: dolor de cabeza súbita, o sea, de manera inesperada, náuseas, vómitos. Y bueno, si tienen estos síntomas pueden acudir al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que está ubicado en la Avenida Brasil, y ahí gustosos los podemos atender. Contamos con los dos tipos de tratamiento, ya sea por vía microquirúrgica abierta o la vía endovascular, que es la mínimamente invasiva, ¿no? Muchas gracias. Ok. A ti, en tu desempeño profesional, ¿a qué celular te pueden llamar?
Bueno, mi número de celular es 988 988 6000 6000 33. 33. Sí. Ok, entonces hay pocos neurocirujanos pediátricos en el Perú, muy pocos hay. Entonces, si tú en algún momento necesitas la atención de un profesional en esta especialidad, ahí ya lo conoces al doctor Hernán Cañari, neurocirujano pediatra del Hospital del Niño. Su teléfono es el 988 600033. Bien, gracias Hernán por tu visita, muchas gracias. Gracias. No se olviden, queridos amigos, de que la artrosis hay que combatirla desde un inicio, y para eso no hay cosa mejor que el Colag HP. El Colag HP lo tomas todos los días en ayunas, con una limonadita, con una naranjada, porque en un medio ácido se absorbe mucho mejor el colágeno. ¿Y cómo consigues el Colag HP? Llamas a Perulab. El teléfono de Perulab es el 622-3211, 622-3211, lo repito nuevamente, 622-3211, Colag HP. Vámonos a un corte y volvemos.